Hola a todos, mi nombre es Gabriela María Guzmán Ortiz. En el día de hoy estaremos realizando uno de los ejercicios asignados por el profesor Kiovis Tejeda de la materia de cálculo vectorial impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de manera virtual. Estaremos resolviendo específicamente el ejercicio número 10. Bien, entonces vamos a leer el ejercicio. Dice: una retícula tridimensional es una colección de combinaciones enteras de tres vectores básicos no coplanares A, B y C. En cristalografía, una retícula puede especificar las ubicaciones de átomos en un cristal. Los estudios de difracción de rayos X de cristales utilizan la retícula recíproca, la cual tiene los vectores de la base. Los siguientes vectores que vemos ahí en pantalla. Primero, nos dice que debemos de ver: cierta retícula tiene los vectores de la base A es igual a I, B igual a J y C es igual a un medio de I más J más K. Determine los vectores de la base de la retícula recíproca. Este es el primer mandato que tenemos para resolver el ejercicio. Bien, entonces para poder realizar el primer mandato que tenemos es simplemente verificar que esos vectores sean una base o determinar los vectores base a partir de ese conjunto de vectores. Recordemos que para que esos vectores sean una base del conjunto al que pertenecen, debemos de tener en cuenta dos condiciones. La primera condición es que estos vectores sean linealmente independientes. Primera condición, linealmente independientes, y que la segunda condición sea que formen un sistema de generadores. Recordemos que para que estos vectores sean linealmente independientes, debemos realizar lo que es una combinación lineal con el vector nulo o vector cero. Y luego de eso, a partir de ahí, veremos el sistema de generadores que forma si cumple la primera condición. Si esta no se cumple, pues entonces la segunda tampoco se cumplirá. Bien, vamos a realizar los ejercicios para que podamos ver si cumple la primera condición. Y si la cumple la primera, pues entonces veremos también si cumple la segunda. Bien, entonces a lo que me refería con la explicación anterior es que debemos de buscar un escalar, el cual cuando sea multiplicado por cada componente del vector nos dé dicha combinación lineal. Entonces vamos a multiplicar cada escalar por cada componente del vector para poder realizar entonces la siguiente operación. Bien, entonces estamos aquí en presencia de lo que es una suma de vectores igualadas a otro vector. Simplemente lo que debemos de hacer, como es una suma de vectores, sumar las componentes correspondientes de cada vector. Es decir, primera componente del primer vector más primera componente del segundo vector más la primera componente del tercer vector, y así sucesivamente. Digamos, alfa 1 más 0 más 0.5 de alfa 3. Primeras componentes sumadas. Segundas componentes, 0 más alfa 2 más 0.5 de alfa 3. Terceras componentes, 0 más 0 más 0.5 de alfa 3. Entonces, como esta es una suma igualada a otro vector, simplemente igualaremos cada componente correspondiente a la suma de cada componente. Es decir, estas son las primeras componentes de cada vector. Lo igualamos con la primera componente del vector que nos proporcionaron, que es el vector nulo, igualados a 0. La segunda componente del vector es 0 también. Lo igualamos con las segundas componentes, 0. Y la tercera componente del vector es 0. Lo igualamos con la tercera componente, que vendría siendo 0. Bien, veremos el siguiente paso. Bien, entonces, como vimos, formar la suma e igualar la suma de cada componente al vector que nos está proporcionando con la componente correspondiente nos da lo que es un sistema de ecuación. Estas son las componentes 1 sumadas
componentes número 2 sumadas y las componentes número 3 sumadas igualadas al cada componente correspondiente, componente 1, componente 2 y componente 3 del vector nulo o vector 0. Entonces, este se convierte en lo que es un sistema de ecuación. Para poder resolver este sistema, utilizaré lo que es el método de Gauss, el cual nos dice que primero debemos de copiar cada coeficiente de nuestra componente de sistema para convertirla en una matriz. Entonces, lo siguiente sería copiar. Abrimos esto aquí. Alfa 1, la coeficiente es 1, el coeficiente es 1, 0, 0.5. 0, 1, 0.5, 0, 0, 0.5. Entonces, con estos ceros que tenemos aquí, haremos lo que es la ampliación de la matriz. O sea, convertiremos esta matriz en una matriz ampliada, ya que debemos de incluir las igualdades. Trazamos aquí una línea. 0, 0, 0 y cerramos aquí. Entonces, el objetivo del método de Gauss es que las componentes que estén debajo de la diagonal principal sean todas 0. Para eso debemos de realizar diferentes pasos, pero en este caso vemos que ya tenemos que esta es la diagonal principal. Bien, como esta es la diagonal principal, vemos que ya todas las componentes son igual a 0. Entonces, para ello simplemente debemos de despejar y saber quién es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y eso lo haremos volviendo a esta matriz a su sistema de ecuación para poder ir despejando cada alfa. Bien, entonces en esta parte lo que hice fue volver un sistema de ecuaciones, la matriz que teníamos anteriormente. En este caso simplemente es igual que esta, pero traté de dejar un espacio en donde tenemos los ceros para poder ver más claro lo que estamos despejando, que es cada alfa. Entonces empezamos con el alfa 3, que se despeja ya directamente. Alfa 3 sería igual a 0 sobre 0.5, lo cual sería igual a 0. Entonces alfa 3 es igual a 0. Aquí sustituimos a alfa 3, que es 0. 0 por 0.5 es igual a 0. Y esto es igual, entonces alfa 2 es igual a 0. Tenemos aquí alfa 3 es igual a 0. Alfa 2, como ya vimos, esto por esto es 0 y simplemente queda alfa 2 igual a 0. Alfa 2 es igual a 0. Y aquí sustituimos otra vez. Alfa 3 por 0.5 es igual a 0 porque alfa 3 es 0. 0 por 0.5, 0. Y queda solamente el alfa 1. Alfa 1 es igual a 0. Bien, entonces como ya vimos que nuestros escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son iguales a 0, entonces lo que estábamos proponiendo en un principio pues es correcto, ya que hemos visto que si multiplicamos a alfa 1 por este vector, alfa 2 por este vector y alfa 3 por este vector, entonces nos dará las componentes del vector 0, lo cual hace a este conjunto de vectores correcto con relación a la primera condición de que fueran linealmente independientes. La primera condición se cumple. Entonces veremos si la condición número 2 se cumple. La segunda condición era de que fueran un sistema o de que formaran un sistema de generadores. Veremos si este sistema de generadores está presente.
Bien, entonces para que cumpla la segunda condición de que se vuelva un sistema de generadores, debemos de hacer la misma combinación lineal, pero en vez de ser que combinemos estos vectores con el vector 0, lo igualaremos a un vector cualquiera, es decir, X, Y, Z. Elegí esas letras porque eso puede representar cualquier letra que pongamos ahí en vez de las incógnitas. Entonces, realizaremos los mismos pasos que hicimos para poder realizar la combinación lineal. En vez de ser un vector nulo, entonces utilizaremos un vector de esta forma. Bien, entonces, después de que tenemos esta parte que está aquí, lo que debemos de hacer simplemente es sumar cada primera componente de cada vector que tenemos e igualarlo a la primera o la componente correspondiente del vector que estamos igualando. Recordemos de que en esta parte lo hice un poquito más simplificado. Ya multipliqué alfa 1 por cada componente del vector 1, alfa 2 por cada componente del vector 2 y alfa 3 por cada componente del vector 3. Inmediatamente formé lo que es mi sistema de ecuaciones, ya tomando la primera componente de cada vector e igualándola a la componente que es correspondiente. En este caso, aquí es X, aquí es Y y aquí es Z. Entonces lo que tenemos que hacer es ya despejar nuestras alfas de este sistema de ecuación. Empecemos entonces con alfa 3. Alfa 3 se despeja directamente. Alfa 3 sería igual a Z sobre 0.5. A eso es igual a alfa 3. Entonces tenemos aquí, reemplazamos alfa 3 en esta ecuación. Aquí vendría siendo esto igual. Alfa 2 más 0.5 por alfa 3, que es Z sobre 0.5. Lo que es igual a Y. Entonces aquí se va esto con esto y nos queda que alfa 2 es igual a Y menos Z, que es nuestro alfa 2. Y entonces aquí tenemos alfa 1. Alfa 1 vendría siendo igual alfa 1 más 0.5 por ¿quién? Alfa 3, que es Z sobre 0.5, que eso es igual a X. Lo mismo, se va esto con esto y queda que alfa 1 es igual a X menos Z. Esto es nuestro alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Ahora veremos qué haremos con estas ecuaciones. Entonces, para que estos vectores sean una base de lo que estamos buscando, que en este caso es la retícula recíproca, es decir, que para que estos vectores sean una base de la retícula recíproca, debe de cumplir esas dos condiciones: que sean linealmente independientes y que formen un sistema de generadores. Como ya vimos, confirmamos que son linealmente independientes, ya que cuando encontramos los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, todos dieron igual a 0, es decir, que su combinación lineal con el vector 0 es correcta. También vimos que cuando formamos un sistema que a partir de esto pudimos formar lo que es un sistema de generadores, que esto es simplemente, en vez de igualar los vectores o hacer la combinación lineal con el vector 0, lo haríamos con vectores aleatorios. En este caso elegimos el vector con componentes X, Y y Z. Entonces, a partir de esa información obtuvimos los que son los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, lo cual están formando un sistema aquí de generadores. Es decir, que estos vectores sí son los vectores bases de la retícula recíproca que estamos buscando. Bien, entonces, en la capítulo B de nuestro problema dice: la celda unitaria de la retícula recíproca es el paralelepípedo con lados A, B y C.
La retícula recíproca del original es el paralelepípedo con lados A, B y C, donde A es esto, B es esto y C es esto. Tenemos los lados de la retícula recíproca del original. En tanto que la celda unitaria de la retícula original es el paralelepípedo con lados A, B y C. Estos son los lados del original y estos son los lados de la recíproca del original. Entonces nos dicen demostrar que el volumen de la celda unitaria de la retícula recíproca, o sea que este volumen, cuando saquemos el volumen de la retícula recíproca del original, es el recíproco del volumen de la celda unitaria de la retícula original de esto. Es decir, que el volumen de la retícula recíproca, o sea, el volumen de esto, debe ser igual al recíproco del volumen de esto, donde sabemos que el volumen de un paralelepípedo es igual, volumen, vamos a botar esto aquí, volumen es igual a por B por C. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Vamos a encontrar primero el volumen de la retícula recíproca del original, o sea, el volumen tomando en cuenta que A es esto, B es esto y C es esto. Es decir, reemplazar A aquí, B aquí y C aquí. Multiplicar estos tres lados para demostrar que estos tres lados sería el recíproco de A por B por C. Veamos. Bien, entonces si vemos lo que nos están proporcionando, el volumen de la retícula original es el siguiente: A, B, C, o sea, A por B por C. Y el recíproco de esto, o sea, de A por B por C, es esto. Entonces, con los datos proporcionados, es decir, con los lados de la retícula recíproca al original, debemos de llegar al recíproco de la retícula original. Entonces, vamos a ver cuáles son los lados de la retícula recíproca a la original. Entonces, a partir de estos lados, que son los lados de la retícula recíproca del original, debemos de llegar a esto utilizando la fórmula del volumen. Si el volumen para la retícula original es A por B por C, el volumen para la retícula recíproca ahora la original es el mismo, es decir, multiplicar los tres lados. Cuando multipliquemos los tres lados, veremos si lo que nos da es el recíproco del volumen de la retícula original, que es esto. Entonces, multiplicando estos tres lados, ponemos multiplicación aquí. Primero debemos de tomar en cuenta que aquí hay dos expresiones que son las mismas. Es decir, que se puede eliminar, además de que tenemos un producto aquí el cual nos permite eliminar. Eliminamos esto y esto, esto y esto y esto y esto. Entonces el volumen de la retícula recíproca a la original es el siguiente: 1 sobre A por 1 sobre B por 1 sobre C. Entonces, si ya realizamos la multiplicación, vemos que nos da 1 sobre A, B, C. Lo cual podemos comprobar que el volumen de la retícula, que es recíproca al original, es recíproco es el recíproco de la retícula original, ya queda entonces comprobado y demostrado de que el recíproco de este volumen es esto que está aquí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle like a mis videos y comentar también. Si tienen alguna pregunta, si hay algo en que me equivoqué, creen que deba de repetir, solamente coméntenme ahí abajo en la sección de comentarios y voy a ver sus comentarios y a responderles también. Estaré pendiente, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video y puedan estar al tanto de esta materia que es tan interesante, que es cálculo vectorial con el profesor Kiovis Tejeda. Gabriela Guzmán se despide.